La situación del Barça a estas alturas de temporada no es la que muchos esperaban al comienzo del curso. Décimos en la Euroliga y en novena posición en la Liga Endesa. El conjunto culé se encuentra en una posición muy complicada en estos momentos. Y lo más importante, las próximas semanas determinarán hasta dónde pueden llegar en lo que resta de temporada. Hoy es 9 de enero de 2025. Mi nombre es Sergio Rabinal y esto es Gigantes Daily. Arrancamos. Hoy tocaba hablar del Barça como no podía ser de otra manera. Varias derrotas consecutivas, varias derrotas inesperadas en Liga Endesa sobre todo. El lío con Thomas Hertel y las cuentas de la Copa en el horizonte, que además las tenéis ya publicadas en gigantes.com, a cargo como siempre de Luis Hidalgo. El programa de hoy queremos centrarlo más bien en qué está pasando, menos en lo que están haciendo mal y pensar un poquito en qué puede mejorar este Fútbol Club Barcelona. Y para hablar de ello, este jueves cuento conmigo con mi compañero Alex Madrid. Bienvenido, Alex, una semana más. Para ¿Qué empezar, me tal, gustaría Sergio? tomarte un poquito la temperatura. Sabemos que el Barça no pasa por su mejor momento, es evidente, pero ha habido tramos en esta temporada que ha jugado bastante bien, o al menos ha dejado buenas sensaciones. Me gustaría preguntarte, para arrancar, cuáles son un poco tus sensaciones o cuál es tu temperatura llegado a este punto del curso donde ya se van a jugar absolutamente todo el Fútbol Club Barcelona. Pues mira, tengo que decirte que, sobre todo al inicio de temporada, viendo un poco lo que esperas de cada equipo, lo que vimos el año pasado del Real Madrid, que al final es al equipo con el que se compara el Barça. O sea, eso no hay nadie que lo discuta. Si el Real Madrid va bien y tú vas mal, al final va a ser mucho peor lo que está sucediendo. Yo creo que por eso al Real Madrid no le fue tan mal en el inicio, al menos no lo consideramos tan mal, porque el Barça tampoco estaba a un nivel excelente. Pero es cierto que viniendo de lo que venía del año pasado, que apostaron por un juego con más energía, con más físico, más veloz, y que comparado con el Real Madrid así lo era, daba gusto ver al Barça. Creo que son 7 de las primeras 9 victorias en Euroliga, que al final es donde tanto Baskonia como Real Madrid como Barça ponen más la mirada al principio de temporada. Y la verdad es que ganaban partidos importantes. Les recuerdo, por ejemplo, el que gana en Estrella Roja, cuando llega Estrella Roja invicto y ganan en Belgrado con un Kevin Panther sensacional. Decías, bueno, este equipo. Puede que no E esté incluso siendo. cuando pierden en la Supercopa de España, la Supercopa Sí, bueno, Endesa da en una buena Murcia, imagen. dejan buena imagen porque dices, bueno, este equipo está empezando, tienen un nuevo base, nuevos jugadores y no dejan malas sensaciones. Yo a mí, personalmente, cuando los vi, dije, bueno, tiene buena pinta este año el Barça. Y que pensabas, pues, que se va a apostar a lo mejor más por Billy Hernán Gómez, se le encuentra el sitio. Metu oye, lo que han fichado puede estar muy bien. Y Kevin Panther, que sabes que puede estar para finales apretados. Bueno, pues yo creo que finales apretados es precisamente lo que no entendemos que está ocurriendo con el Barça. Yo creo que ya llega una situación de bloqueo mental en la que cuando el resultado está uno arriba, dos abajo, crees que ese partido lo vas a perder. Que no sabes qué está pasando. Un poco como el Real Madrid a principio de temporada fuera de casa, pero llevaba un nivel exagerado, que es lo de los finales de partido. Desde el que ganan en Belgrado contra Maccabi, el Barça no ganó un partido igualado. Es que creo que lo hemos hablado alguna vez en el grupo de redacción, que han perdido prácticamente todos los encuentros últimos en finales apretados, salvo alguno que se Sí. le escapa, por ejemplo, el de caso del Bayern de Múnich, porque Andreas Sops decide meter todos los triples ha habido sí por haber, pero su principal problema, y esto lo estaba mirando ahora en los datos para preparar el programa, es el cierre, es el clutch, por decirlo de una manera. O sea, es que a nivel de resultados, pues tenemos al Barça en Liga Endesa dentro del top 10 en eficiencia ofensiva y defensiva, según la estadística avanzada. En Euroliga, igual, top 10 en ataque y en defensa. Es decir, es un equipo que, digamos, solamente cogiendo los números generales y globales, estaremos hablando de uno de los principales nombres de la competición. Pero cuando te pones a mirar un poquito con lupa lo que decías, pues en este partido pasa esto, pues en este partido pasa lo otro, dices, ostras, es que es un contraste mayúsculo entre lo que te dice la estadística avanzada o lo que te dicen las métricas respecto del resultado final Sí. del marcador. Y a mí, Sergio, de todas maneras, lo que me sorprende mucho es que el Barça, por lo general, en estos últimos partidos que ha perdido, enumero, quizás menos el del Real Madrid, pero el de Girona, Juventud, Estrella Roja y Virtus Bolonia, que pues son las últimas Ujú. derrotas ajustadas, menos en el del Real Madrid, en todos se le ve dominante en algún momento del partido e incluso encarrilado. Creo que el de Girona es exagerado, tiene un más 10 a falta de 3 minutos y medio, que te decía yo antes un poco de broma. Digo, la crónica yo la tengo preparada para la victoria del Barça. Bueno, es que a mí eso, por ejemplo, me pasó con el Casademón Sí, Barça de Gandesa, que yo la tenía hecha y ya tuve que eliminar por completo y volverla a hacer.
Es un contraste mayúsculo entre... Y además es que creo que lo decía Joan Peñarroya en una de las ruedas de prensa, que como algo así como que hay un equipo en primera mitad y un equipo después Sí, del descanso, que les ha pasado también, por ejemplo, contra el Maccabi de Tel Aviv para bien, que creo recordar que ganaron sí. en Belgrado contra el Maccabi, y es muy difícil encontrar la explicación a estas dos caras de un equipo que realmente cuando tú lo analizas jugador por jugador, tanto por experiencia como por el momento en el que vienen, decías el caso de Metu, ostras, no es un equipo que, más allá de lo que se espera la gente de ellos o lo que les podemos demandar por el tipo de presupuesto, pero no es un equipo que te deje esas sensaciones del contraste. No, para nada. Y de hecho, mira, el caso de Metu es un jugador que después de 2 meses parado vuelve y juega a gran nivel. El Barça va a París ante la gran revelación de la Euroliga, que puede que ahora esté pasando por un peor Y momento. gana. Gana, pero además teniendo un Billy Hernán Gómez importantísimo ante la baja de Vesely y además defendiendo muy bien a un equipo que es una bomba ofensiva. Si me preguntas causas, tengo que decir que, por ejemplo, y creo que te lo dejo en bandeja para continuar con el tema, Tomás Satoransky no es el jugador que esperamos. Lo que estamos viendo no es el jugador que esperamos. Sí. Y es evidente que a Juan Núñez le queda un poco de progresión y creo que en la posición de base es donde están notando un poco más de, más de debilidad, porque además cuando le das el balón por ejemplo, a Kevin Panther, él juega esos tiros tan difíciles que muchas veces anota, pero cuando no los tienes, el Barça pierde mucha fiabilidad. Y es lo que estamos viendo en las últimas jornadas, en las últimas semanas. Que al final, si depositas todo el balón en un jugador que no es tu base, pueden pasar estas cosas. Bueno, esto es un poco el dicho que se ha popularizado últimamente, que si tu mejor jugador solamente sabe hacer tiros difíciles es porque no sabe generarse tiros fáciles. Es un Sí, poco lo que pasa con Kevin Panther. Pero mira, ahora que decías el esto, vamos a abrir un poco el tema Thomas Hertel, que tenéis un vídeo en el canal hablando simplemente de la cronología de lo ocurrido. También en Gigantes tenemos todas las declaraciones de este no fichaje, por decirlo de alguna manera. Pero sí que es cierto que es el elefante en la habitación. O sea, el Barça sigue necesitando un reemplazo a Nicolás Aprovítola, que se lesionó al principio de la temporada. Raúl Neto fue la elección después de ya bastante tiempo, sin una solución para esa posición de base escolta o tercer base. No funcionó el brasileño. Luego, en principio, iba a llegar Tomás Hertel. Se cayó por la razón que fuese. La desconocemos porque solamente conocemos una de las dos versiones. Pero sin dejarnos llevar por los rumores, Alex, ¿qué perfil crees ahora mismo que les vendría bien a este Barça? No te hablo tanto de nombres, es decir, no de un Seiben Lee o de un jugador que pueda salir de la G-League, sino de qué tipo de perfil ahora mismo, viendo todos los problemas que tiene y las virtudes al mismo tiempo, que nos olvidamos muchas veces de esto cuando vemos un equipo tan en fase negativa. ¿Qué crees que le falta ahora mismo a este Barça para encauzar la temporada? Porque realmente tampoco está, sobre todo en Euroliga, no están tan lejos de solucionar los problemas que tienen. a ver, vamos a seguir tirando de topicazos y vamos a decir lo que dicen todos los entrenadores de Liga Andesa y es que el mercado es muy complicado. El mercado es prácticamente imposible encontrar un buen jugador y creo que en el momento que lo encuentras y te encaja, o vas muy rápido o te lo van a quitar. Bueno, parece que en el caso de Thomas Hertel no era el que le fueran a quitar tan rápido, pero es cierto que a mí, por el perfil de jugador, me pegaba. Es cierto Hmm. que tienes que poner en una balanza pues, todo lo que se iba a hablar de ello, que de hecho yo creo que muchos cuando vimos la noticia dijimos, uff, ¿qué está pasando aquí? Pero piensas en el tipo de jugador que es, un jugador que además conoce el Palau, que los problemas que tuvo, según ha dicho él, no eran con el club ni mucho menos. Y dices, bueno, pues un jugador de 35 años, que conoce la Euroliga, que conoce la Liga Endesa, que tiene muy buena mano, que tiene capacidad de dirección y que parece que viene en buen estado físico. A mí, más allá de todo lo que se va a hablar, me cuadraba muy bien. Y digo, pues sí, pues es un jugador que puede utilizar muy bien el Barça. Se cae por lo que se haya caído el fichaje y lo que tienes que pensar es si realmente te compensa pasar 2 semanas malas, 2 semanas hablando, a cambio de tener un jugador que te va a solucionar gran parte de los problemas que tienes ahora mismo. Pasó en Es que verano, al que yo final creo que el Es que al Barça final apostó todas por las un jugador. tormentas Sí, pasan en ese sí, tipo de sí, 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 cosas. O sí. sea, esto pasa muchas en otro tipo de ámbitos, pero la polémica aguanta y dura 2 semanas y aguantas el chaparrón y ya está. Pero es lo que dices, o sea, Tomás Hertel podría haber sido la solución a nivel objetivo. Es decir, tú lo que decías, analizas fríamente qué es lo que te va a dar un jugador que está bien físicamente, que
puede ser lo que sea fuera de la cancha, pero que sobre la cancha puede solucionarte un problema y si no funciona, pues muchas gracias por los servicios prestados y a otra cosa. Sí, es que encima no es algo que te comprometa a un nivel extraordinario, lo vemos con Raúlsinho Neto. La apuesta del Barça puede ser cuestionable porque al final vas a por un jugador que no sabes su estado físico o que en Brasil más o menos está apañando, etcétera. Pero llega aquí, no funciona y tienes la capacidad de corte. Sea una mejor o peor o más ética o menos ética decisión el prescindir de un jugador lesionado, vale, lo dejo aparte. Tú eres una empresa al final, que es lo que ahora mismo tiene Ujú, que considerarse el Barça, y él ha apostado por un activo que no ha salido, pues ha prescindido de él. Tomás Hertel, no sé si tendría a lo mejor cláusulas de corte de haber firmado o no, ujú. pero no creo que se extendiera su contrato más allá del verano. Y creo que para la situación en la que se encuentra el Barça hubiera sido una solución como jugador buenísima. No, 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 yo estoy completamente de acuerdo y luego una cosa muy importante que tiene que tener en cuenta el aficionado del Barça que nos pueda estar escuchando y es la gestión de los cupos y de las banderitas Hmm. en Liga Endesa. Porque si ahora que se está hablando mucho de algún jugador extracomunitario de cara a reemplazar a, bueno, a Nicolás Laprovítola, te vas a meter en un pequeño problema porque vas a tener que tomar una decisión entre Jabari Parker, Justin Anderson y el hipotético tercer extracomunitario, que es lo mismo que le ha pasado al Baskonia, pero el Baskonia, por ejemplo, sabía que tarde o temprano iba a conseguir ese pasaporte para Kamal Baldwin. Pero es que, Es que no Sergio, es fácil ese gestionarlo. creo que la situación en la que se encuentra el Barça ahora mismo es mucho más peligrosa que la de Baskonia. Más allá del Hmm. estatus de club, que también hay que tenerlo en cuenta, pero si Baskonia se queda fuera de la Copa del Rey, como da esa sensación, bueno, pues es algo que llevas asumiendo más o menos de hace un par de meses. Si el Barça se queda fuera de la Copa del Rey, es tremendo. Y no tiene un calendario fácil. O sea, cuando además, el momento en el que necesitabas fichar un jugador es precisamente en este. Un momento en el que necesitas reforzar la plantilla con un calendario muy exigente. La semana para el Baskonia y el Real Madrid es tremenda. Pero para el Barça No, también no. es muy exigente. 3 partidos jugándote lo que te estás jugando, que vas a ir, después de tener un partido complicadísimo en Euroliga, en Mónaco, tienes que ir a Las Palmas de Gran Canaria a jugarte prácticamente el billete. Es que, vamos, lo digo un poco de memoria, que ya sabes que para estas cosas siempre tengo buen recuerdo, pero creo que en toda la historia de la Liga Andesa, desde, bueno, Liga CB, Liga Andesa, creo que el Barça no ha faltado ninguna Copa del Rey. Creo que junto con el Real Madrid son de los pocos clubes que han estado en todas. O sea, por eso es para poner un poco en dimensión lo que puede suceder, que ojalá que no ocurra, pero Bueno, claro, es no, un escenario en cuidado, el que cuidado está. lo que opinas, que a lo mejor en Zaragoza, por ejemplo, No, pinta claro, yo mal. digo, Sí, no, digo no, ojalá, digo ojalá en el sentido pensando siempre en el bien de todos los clubes, pero eh, me parece como para poner en contexto la dimensión de la situación en la que está, sí. porque quedan 2 jornadas, sigue dependiendo de sí mismo todavía mientras estamos grabando, tiene el average muy favorable en ese sentido, pero ojo, porque puede ser un escenario muy crítico, sobre todo más que nada, realmente porque la Copa importa lo que importa en realidad, pero el nivel, a nivel simbólico, lo que te puede suponer para dejar fuera al Barça de una Copa del Rey es importante. No, es que, imagínate, el Barça se mete como octavo, te toca en cuartos de final Valencia Basket, te elimina Valencia Basket, bueno, pero la no presencia del Barça en una Copa del Rey, eh, estamos hablando del evento que a nivel, fuera de los que nos concentramos en el mundo del baloncesto, es el evento que más atención trae en España. Más Más que incluso la... que la final de Sí, los playoffs y la sí, final sí. de Incluso te de la diría liga. que dependiendo de la representación de una Final Four de Euroliga. Sí, O sea, totalmente. tantos partidos concentrados en tan poco tiempo atrae mucho la atención en otros ámbitos, en grandes periódicos de tirada nacional, y no tener al Barça al final va a ser un poco lo que saque el foco de ello. Y yo creo que también son conscientes los finales de partido que están jugando, creo que especialmente el de la Peña y el de Girona, el Barça está jugando demasiado con eso en la cabeza. Sí, yo por eso te iba a cambiar un poco de tema para acabar un poco en alto después de estos palos, porque la verdad es que es un Bueno, poco tampoco son complicado. palos, Sergio, Sí. es, No, es un poco reflejar verla. un poco la realidad, pero quiero decir, para que no nos digan que nos estamos metiendo con el Barça por meternos, cuando en realidad es uno de los temas de la semana. Pero creo que una de las cosas más importantes de estas 2 jornadas que quedan hasta cerrar la primera vuelta y luego hasta llegar a esa pausa de las ventanas FIBA, que será justo después de las Copas Nacionales en Euroliga, ¿qué es lo que pueden mejorar? Porque yo estaba mirando un poco quintetos, estaba mirando estadísticas y digo, joder, la clave ahora mismo para mí, más allá de lo que decías tú, que me parece muy interesante decir, están jugando en los finales apretados con tengo que ganar, tengo la necesidad de ganar para conseguir este objetivo, tal, porque es muy importante y demás, pero creo que tienen una muy buena organización
de cara a la primera mitad, es decir, sobre todo ese segundo quinteto que sale desde el banquillo con Juan Núñez, Justin Anderson, Jabari Parker, creo que es súper demoledor para muchos equipos, pero luego no encuentran, no terminan de dar con la continuidad. Y ya no sé si es por una cuestión de desconexión, de falta de rotaciones, o lo que decías, X jugadores que no terminan de encajar junto con otros. Claro, yo ahí no lo tengo tan claro. Y eso que, como hablamos, nos hemos comido muchos partidos del Barça últimamente por trabajo, pero no termino de ver por dónde puede ir la línea de mejora. Porque objetivamente es que no me parece que tengan tan mala plantilla. O No, sea, no, es que para no nada. creo que tengan mala plantilla. Que hay mucha gente que dice, no, tienen una plantilla muy corta. No, o sea, tienes a Tomás Satoransky y a Juan Núñez en el 1, que me parecen dos perfiles muy concretos, muy buenos. Justin Anderson y Jabari Parker, que como físicos son tremendos. Y luego lo de Metu, que es un fichajazo. Y luego ahí te queda la duda de decir, bueno, Fall, Billy y Vesely pueden ser tres perfiles de juego interior que a veces pueden ser un poco inconsistentes y dependiendo del día. Pero no me parece un equipo una plantilla tan mal organizada para que estemos en este punto. Al menos, digamos, objetivamente hablando de baloncesto. Yo es que creo que uno de los problemas que a lo mejor sí que se está encontrando Peñarroya es que donde mejor ajusta a Metu a lo mejor es al 5 en muchas ocasiones de partido. Y al final lo que te queda es una rotación excesivamente larga por dentro, porque al final Fall pasaría a ser prácticamente el cuarto pívot. Y aunque ahora Vesely pues, esté teniendo menos Está minutos o fuera renqueante, sí. de los partidos. Y lo que te queda es que tu mejor base o el base en el que más confías no está a un buen nivel. Yo creo que en el momento que Tomas Satoransky esté un poco mejor, no te digo que tenga que estar a un Hmm. nivel exceso, con que esté un poco mejor, ya le daría mucha confianza. Si no, yo creo que mira, el tiro que hace el pasado martes Iroegbu en el partido que gana Girona, Sí. no parece un tiro cómodo de primeras, porque encima el balón rebota en el aro y tal, pero si lo ves a cámara lenta, se ha creado un espacio tremendo sobre la defensa de Tomas Satoransky. A lo Ujú. mejor esos ajustes en ver quién es el que tiene que ajustar en la posición de base, en defensas, quizás en algún momento determinado sentar a Kevin Panther, por mucho que esté sentando un contrato muy grande en el banquillo, pues a lo mejor es lo que tienes que hacer. Yo creo que, por poner otra vez el ejemplo del Real Madrid, Chus Mateo ha sentado en según qué momentos a Yana Musa y ahora le ha Ujú. recuperado un nivel muy alto. A lo mejor tienes que analizar más estados de forma y, por ejemplo, si Billy Hernán Gómez estuvo en París a un gran nivel, quizás darle O una Joel Parra, oportunidad. O Joel que Parra, estuvo sí. jugando muy bien y que apenas se habla Sí, de él. O sea, está tuvo una jugando muy buena lesión temporada. que le frenó mucho, pero son jugadores que en Liga Andesa te tienen que dar ese nivel. Y yo creo que en el momento que el Barça gane un final ajustado, creo que va a desaparecer un poco ese bloqueo mental que de verdad creo que es más un problema Sí. de cabeza que de baloncesto. Sí, estoy completamente de acuerdo que creo que tiene más que ver con una cosa de gestión interna, de psicología deportiva, si lo queremos decir de esta manera, pero ya para cerrar, Alex, esta semana tienen un escenario bastante complicado. Bueno, esta es Juegan la en que viene, Mónaco esta es la y que viene. esta es la que viene, sí, pero por centrarnos un poco en esta, que es un poco lo que tenemos Uf. por delante, es Mónaco y juegan después en Gran Canaria. Juegan los dos partidos fuera de casa, si no me equivoco. Luego viene lo que decías, Panathinaikos, bueno, es jornada doble de Euroliga y terminan con Bilbao Basket en casa para cerrar la primera vuelta. ¿Qué crees que puede ocurrir de cara a este fin, sobre todo este fin de semana, que es el que va a medir un poquito, bueno, este fin de semana y hoy jueves, lo que puede medir un poco el futuro a corto plazo del Barça? Bueno, yo creo que se están jugando mucha temporada, porque es cierto que Euroliga te deja mucho más margen de error, pero claro, seguir desenganchándote en la Euroliga, no encadenar victorias, que al final es lo que te hace sumar cuando viene una semana como la que viene. eh, claro, si le preguntas a un aficionado del Barça, ganas un partido, ¿cuál de los dos escoges? Le metes en un buen marrón. Le metes en un marrón. Seguramente te cogería el del fin de semana, el de Gran Canaria, pero porque al final Mónaco está al nivel que está. También te digo, no me extrañaría para nada si el Barça sale con dos victorias de esta semana. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que después de lo que ha ocurrido en Girona, sobre todo por esa reacción del tercer cuarto, creo que pueden acabar acabando en alto la temporada. Así que muchas gracias, Alex, por pasarte por aquí un día más para hablar de Euroliga, de Liga Andesa en general del Fútbol Club Barcelona. Y veremos qué ocurre. Mañana hablaremos de las cuentas de la Copa del Rey. Van a ser un poco monotemático estas próximas semanas en Gigantes Daily cuando hablemos de Liga Andesa. Así que bueno, Alex, muchas gracias por Chao, un pasarte. abrazo. Nos despedimos, recordad que tenemos mucho más contenido de Gigantes en la página web, en nuestras redes sociales y en las diferentes plataformas, ya sea en YouTube o en podcast. Así que nos despedimos. Un saludo y hasta mañana.